Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. Bueno, buenas tardes. Yo creo que son muy poquitos nuestros participantes, pero no quiere decir que por lo menos sean los mejores, sino más. Entonces, vamos a hacer una charla a nivel informativo y a cambiar totalmente el esquema de lo que han estado estudiando estos artistas. Oímos al ingeniero y es algo más aplicado a la industria. Oímos a la licenciada, como también es aplicado a la industria. Pero hoy vamos a ver cómo vamos a ver algo de la aplicación de la biotecnología en salud y especialmente en la determinación de un oncogen. Yo creo que ustedes saben perfectamente que nos vamos a hacer. Y yo voy a tomar la libertad de hacer como un resumen a determinados puntos como para que nos aterricemos en el entorno y podamos manejar bien los conceptos. Por ejemplo, uno, ¿qué es la biotecnología? Realmente muchos piensan que es una ciencia y realmente no es una ciencia, sino que es una herramienta que utiliza todo lo que tienen las otras ciencias para su beneficio y su aplicación. Y la aplicación va a ser en función de organismos vivos, de animales, de vegetales, de sus productos o de lo que ellos puedan generar. Y está enfocada hacia múltiples usos, ya sea a nivel de la genética, a nivel de biología, a nivel de la microbiología, etcétera. O sea, su aplicación hoy por hoy, hablar de biotecnología es algo muy novedoso, muy útil y muy aplicable. Y lo más importante es que los productos que se generen a través de la utilización de la biotecnología se pueden utilizar en la farmacia, en medicina, en microbiología, aún así mismo hacia la ciencia de los alimentos y en la minería, por supuesto, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos sobre salud, primero tenemos que definir qué es enfermedad para entender qué es lo contrario que es el término salud. Y vemos que enfermedad hay una definición muy práctica que dice que es el trastorno o alteraciones del cuerpo y de la mente que provocan un malestar de las funciones vitales. Y hay diferentes tipos de enfermedades, desde infecciosas, genéticas, profesionales, degenerativas, oncológicas, autoinmunes, etc. Entonces, si vemos algunos ejemplos de las infecciosas, podemos tener la tuberculosis, el sarampión, la malaria, las diarreas, el SIDA. Todas estas son a nivel infeccioso. Y si vemos el caso de las enfermedades genéticas, hoy por hoy es una novedad, ¿cierto? Todo va enfocado en función de los genes, que es el cromosoma 1, que es el cromosoma 3. Entonces, todo esto va enfocado a enfermedades genéticas. Y entre las enfermedades genéticas, la principal, que ha tomado mucho auge y que la están enfocando con este tipo de biotecnología, es el cáncer. Dicen que ustedes saben que el cáncer es todo un crecimiento desordenado de las células y que al final lo que se produce son células malignas y es una invasión del tejido circulante y dentro de ese proceso puede haber una metástasis o una apoptosis y esto degenera todo este proceso, ¿cierto? Y aquí en un esquemita podemos ver que si un organismo vivo de la naturaleza que sea, un animal o humano, la división celular puede ser muy fácil, de una célula madre, dos hijas y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa con el proceso de cáncer? Hay una reproducción, en lugar de ser una reproducción controlada, hay un crecimiento masivo e incontrolado de células, que es lo que se conoce como cáncer. ¿Cuál es la epidemiología actualmente de cáncer, especialmente en colon, que es donde se aplica la determinación del gen por raza? Actualmente, pudiéramos decir que más de 875 de nuevos casos a nivel mundial han sido determinados como infección de cáncer en colon. Aproximadamente el 8.5 de todos son nuevos casos. O sea, realmente el aparecimiento está siendo muy grande. Y lo más importante es entre la quinta y la séptima década, o sea, todas aquellas personas de 50 70 años son las más propensas a desarrollar cáncer. Eso no exime de que hay sus, ¿cómo decir?, sus diferencias y que pueden
lo malo es que el índice de mortalidad es muy elevado. ¿Qué nos puede ocasionar? El problema de cáncer. Podemos tener a causa de una infección crónica, por colitis, por alguna enfermedad, también por causas genéticas hereditarias de los padres a los hijos, o bien por algunos otros, especialmente virus, que son los que activan los oncogenes y pueden desarrollar el proceso de cáncer. O sea, hay muchos factores que desarrollan el proceso de cáncer. Pero ¿por qué esta lámina? Si ustedes se dan cuenta, todos los individuos están formados por células. En las células tenemos obviamente el núcleo y en los núcleos tenemos los cromosomas. Como ustedes bien conocen y manejan, hay ciertos nucleócidos que, como la adenina, guanina, timina y citosina, que son los especialmente que van a llevar toda la información genética de un individuo. ¿Por qué enfocamos a esta terminología? Si bien tenemos que conocer que dentro del cromosoma, si nosotros relojáramos y extendiéramos la información, cada segmento es considerado como un gen, ¿cierto? Entonces, un gen es una secuencia, o sea, un tramo de esto, que es una línea organizada de nucleótidos de la molécula, ya sea ADN o ARN, donde va toda la información de síntesis para las macromoléculas. ¿Por qué pensamos primero en la información genética ordenada y lo normal que debe tener un gen? Porque así como existen los genes, existen los oncogenes. Cuando esto sufre una mutación, el gen ya no trabaja, pero se activa el oncogen, y eso es lo que hace el proceso de inmalignidad cerebral. Entonces es bien importante conocer que el oncogen es un gen anormal o que fue activado por una mutación y deja de ser normal para producir un proceso irregular dentro del control del desarrollo de células. Hay también otros genes que son los supresores, y estos son los que hacen de que controlan la actividad de los genes o la actividad de los oncogenes para que los desarrollos se mantengan más normales. Porque bien es cierto que cuando la reproducción celular se sale de lo normal, hay unos que dicen destruye esa célula, ¿cierto? O le dicen ya no se replica. Pero cuando el oncogen tiene la información de seguir reproduciendo, ya ni siquiera le hace caso a los oncogenes supresores, y por eso la actividad continúa en el desarrollo regular de las células. Y este es como un ejemplo en el que tenemos los oncogenes y puede ser activado por un virus que lleva la información, hace que se dé la mutación y del gen se transforma en un oncogen. Existen diferentes oncogenes dentro de una célula, y especialmente entre la pared celular, en que nosotros estamos trabajando hoy por hoy, es la identificación de la raza. Y si ustedes se dan cuenta, dentro de que esta es la parte del núcleo, esta es la parte de la membrana celular, existe aquí la proteína RAS, que es especialmente la productora de ATP, y que es activada por las quinasas, y que esta tiene una función especial siempre y cuando sea un gen. Cuando se transforma en un gen, su reproducción es irregular de células y no hay nada que controle ese crecimiento. Entonces se desarrolla el cáncer. Y si nosotros viéramos ya todas las células, no solo el segmentito que estábamos viendo, se dan cuenta de que existen muchos factores a nivel de todas las células que participan en el proceso de la reproducción celular. O sea, no es solo un gen, no es solo un oncogen, sino son muchas proteínas que están vinculadas y entrelazadas para que la reproducción simplemente de una célula que gema a otra célula sea normal. Entonces, hoy por hoy se están trabajando con diferentes genes, con diferentes proteínas del desarrollo del crecimiento, con diferentes enzimas que actúan o no dentro del proceso para controlar y llegar a determinar dónde está el problema
hacemos nosotros, por ejemplo, en el laboratorio para determinar la presencia de este oncogen en particular? Especialmente trabajamos en base a toda la información genética de las células de un determinado paciente. Y como ustedes ya han de manejarlo, en base de la configuración y los compuestos de los nucleótidos básicamente. ¿Por qué de los nucleótidos? Porque los nucleótidos está conformada toda la cadena de ADN. Entonces tenemos que hacer la búsqueda de esos nucleótidos. Y como ustedes bien saben, 3 nucleótidos EGT forman un codón, y ese codón lo que está formando es un aminoácido, en este caso EGT es la glicina, y una serie y una cadena de aminoácidos forman una proteína. Entonces, si nosotros sabemos la parte medular de ese compuesto de esa proteína, podemos saber dónde hay una mutación y dónde no hay una mutación. ¿De acuerdo? Entonces, si manejamos el concepto de información básica, podemos manejar el desarrollo de ese aspecto de la tecnología. Hoy por hoy, el genoma humano ha sido muy estudiado. Todos nosotros cuando aprendemos a leer y escribir manejamos 28 letras, ¿verdad? Como es la abecedario. Pero especialmente el genoma humano únicamente se escribe con 4 letras. Y es fácil porque son solo 4 letritas. Pero el problema viene cuando esas 4 letritas se van haciendo agrupaciones y van creciendo en su configuración. ¿Ya? Porque estas 4 letritas ya forman los codones y cada codón, aunque las letras sean repetitivas, va cambiando el nombre del compuesto. Y si seguimos sumando a eso, le agregamos después que estas van a formar las proteínas, entonces se dan cuenta nuestra configuración y nuestro arreglo en todas estas 4 compuestos se va haciendo cada vez menos. Y si nosotros trabajamos la secuencia de un oncogene en particular, ya no solo se limita a las 4 letras, sino llegamos hasta un número de 255 o 257 pares de bases. Y esta es toda la codificación de nuestro gen capaz. Entonces nosotros trabajamos todo este gran ordenamiento de letras para poder buscar en un determinado codón una presencia de una mutación. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que es el oncogene. Los codones del oncogene tienen humanos y extraterrestres. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es, vamos a poner un dibujo para que sea más entendible. La diferencia es que si un gen está normal, es un GGT. Si está presente el oncogen, ya no va a ser GGT, sino puede ser GAT. Entonces, si yo lo comparo contra la información estándar o normal, estoy encontrando una mutación, y esa mutación me dice que sí hay presente un oncogen, ya no es un gen. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde diferencia? Ahorita lo vamos a ver en el diagrama, tal vez es más fácil. Entonces, lo importante en este punto es saber que lo que estamos trabajando es una proteína. Y esta proteína es intramembrana y que es activada por la quinasa y trabaja especialmente en el crecimiento y desarrollo de las células. Particularmente participa también en la apoptosis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este gen, RAS, está presente en 3 cromosomas diferentes. Si yo quisiera buscar el NRAS, lo voy a buscar en el cromosoma 1. Pero si yo quiero buscar el HRAS, lo tengo que buscar en el cromosoma 11. Y el RAS lo tengo que buscar en el cromosoma 12. Hoy por hoy hay diferentes estudios que han demostrado que las enfermedades que se producen por cada uno de los cromosomas son diferentes. En unas es causar la leucemia, en otras pueden causar el cáncer de colon. Dependiendo si es el N, si es el H o es el K, ¿de acuerdo? No siempre es el mismo causante de la patología. Y aquí hay una herramienta que ustedes pueden ver cómo actúa
Y cuando es un crecimiento ordenado y controlado, las células se van reproduciendo normalmente. Pero cuando hay una mutación, especialmente aquí, entonces esto hace que el CARRAS, en lugar de seguir el ordenamiento con el factor del crecimiento, que le dice controle la producción de células, destruye las células anormales, lo que hace es una proliferación exagerada de células. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el laboratorio? Buscar si hay o no mutación de ese gen para hacerlo responsable del desarrollo de ese cáncer. ¿Ya? Entonces, lo que tú preguntabas, por ejemplo, esta es parte de la secuencia de toda la proteína de CARRAS, pero donde se está trabajando actualmente es sobre el codón 12 y el codón 13. Tu codificación para este codón es GGT y para el 13 GGC. Si hubiera una diferencia en alguna de estas, ya es una mutación. Y cada una de las mutaciones, dependiendo si cambia una G o una T, una A o una C, va a cambiar el nucleótido que produzca o al nombre que se le dé. Entonces, nosotros tenemos que buscar especialmente entre estos dos codones para ver si a la hora de que, cuando uno lo ve por secuenciación genética, que es el método que se usa, realmente están presentes y no hay un cambio en uno de esos compuestos. Aquí es toda la codificación del CARRAS y estos son algunos de dos ejemplos que ustedes pueden ver como las mutaciones. Si yo tengo en el codón 12 y lo normal es GGT, pero en lugar de una G, a una T, se cambia de glicina valina, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy demostrando aquí? Que sí hubo efectivamente una mutación y que el componente está mutado. Hoy por hoy se ha estudiado que cuando una mutación está presente, el pronóstico de tratamiento para ese paciente es malo. Quiere decir que no hay una respuesta efectiva ante el esquema de tratamiento para el cáncer. Pero cuando se busca en el codón 12, por ejemplo, y no hay ninguna mutación, no quiere decir que no venga de otro gen, pero no es el CARRAS y el medicamento que hoy está circulando en el mercado trabaja especialmente sobre esa proteína y esta especialmente por el factor de crecimiento. Entonces, el resultado pronóstico es muy bueno para el paciente. ¿De acuerdo? Ese es otro ejemplo de otra mutación que se puede observar en el codón 13. El codón 13 es GC. Y aquí cambió una A por una G. En lugar de tener la glicina que normalmente se tiene, vamos a tener más glicina. Y si vemos, estos son otros ejemplos de otras mutaciones que puede ser en el codón 30 o también los podemos encontrar en el 61 o en el codón 146. Hay otros estudios que han demostrado que también en el 173, pero los que tienen trascendencia o los que tienen mayor impacto, mayor porcentaje determinado en los estudios es una mutación en el 12 y en el 13. Entonces, si yo buscara en el 173 o en el 60, voy a tener una posibilidad de un 10% con respecto al causante del cáncer, que si lo busco en el codón 12, la probabilidad de que el cerebro del cáncer va a ser de un 80%. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que se busca en ese codón. No necesariamente solo en ese codón existe. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el laboratorio para trabajar, para hacer este tipo de diagnósticos? Básicamente, los médicos toman una biopsia del lugar canceroso. Este tejido es sometido a un proceso de bofa, luego es recubierto sobre parafina y es metido dentro de estos cuadritos de plástico que se llaman casetes y son llevados al laboratorio de patología. En el laboratorio de patología ven y analizan cuál es el porcentaje de tumor que tienen las células presentes. Si sobrepasan en un 20% de las células tumorales, sí se puede demostrar la presencia de la mutación, pero si hay menor de un 20% sobre
ese tumor, nosotros hacemos un aislamiento. Quiere decir, partimos de ese corte micróbico de tejido, que es como 4 micras, y sobre él digerimos la parafina y tratamos de extraer el tejido puro. Y del tejido se extrae la ADN. Y posteriormente, ese tejido o esa extracción de ADN, después de un proceso de PCR y de cuantificación del ADN, es sometido a la lectura de este test genético, en el cual el principio básico es una electroforesis capilar, en la que una cámara de rayo láser descompone el compuesto y lo libera en las 4 letras específicas. Y él después tiene una fuente de poder y un lector en el que codifica cada una de las señales emitidas al romperse el compuesto. Y como trabaja en base de coloraciones o cromógenos, el equipo es capaz de detectar la posición, el peso molecular y la altura de cada compuesto. Y con esa información lo que hace es el ordenamiento de toda la secuencia de ese compuesto que ellos quieren analizar. Entonces al final tengo los puntitos rojos, que son las adeninas, los puntitos negros, que son las en amarillo, solo se pone en negro para que se vea en el equipo, los azules, que son las citosinas, y los verdes, que son las citosinas. Entonces, si yo quiero ver una secuencia de corrido, lo puedo ver en función de los picos, donde me da altura, concentración y distancia. Y también lo puedo tener en la codificación de las letras, si quiero ver toda la codificación. Bueno, eso lo hace automáticamente. Y especialmente, el equipo tiene la capacidad de detectar cuando en lugar de una G hay una T, y lo que nosotros vemos es un sobrepico sobre la posición correcta del compuesto. Entonces ahí es donde determinamos dónde está presente una mutación. Y además el equipo tiene la capacidad de dar aquí una indicación que dice que sí está presente la mutación. Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? Ustedes ven aquí, este es el codón 12 y el codón 13 sobre el que se está analizando. Y tiene perfectamente el GGT y el GGC. Esto podemos decir que es un no mutado, o sea, nuestro G procedente de ese individuo en el estudio no presenta ninguna mutación. Quiere decir que su pronóstico al tomar el tratamiento va a ser muy bueno. Pero ¿qué sucede en este caso? Tenemos el mismo GGT y GGC, pero aquí ya se dieron cuenta que hay una mutación en el codón 13. Y hay una diferencia en el mismo pico, o sea, aparece un sobrepico indicando la mutación. Y hizo una mutación que es en el codón 13, cambiándose por aspartame. Y este es otro ejemplo, en el que en el codón 12, si se dan cuenta en la segunda G, hay una mutación. Y esta mutación es que cambió una glicina en el codón 12 por una valina. Entonces, es muy fácil de identificar las mutaciones. El equipo hace perfectamente la eliminación de toda la secuencia, y si la calidad del ADN, muy buena calidad, muy buena concentración, y no hay contaminación de compuestos como etanoles o chiloles, entonces es una secuencia muy, muy limpia y no hay factor de error. Y aquí, pues fácilmente ustedes identifican el GTP, el GC, y aquí presenta la mutación. Estos son algunos de los ejemplos de los que podemos ver. Este es un ejemplo normal, no mutado. Ustedes miren, los codones 12 y 13 están perfectamente en perfectas condiciones, no hay ninguna mutación. En cambio, en este ejemplo, aquí está la mutación, y cambió la G y se sustituye por una valina. Sí, está determinando de qué presenta una mutación. En este caso es otro ejemplo en el que el codón 13, aunque la máquina no lo determina, si está presente la mutación,
y fue a través de unas patas. Este es otro ejemplo en el que en esta otra concesión la máquina fue capaz de determinarlo y cuando aparece una cambio, indica el cambio de nucleótido, se aparece una R, es cambio de otro nucleótido y fácilmente se identifican las mutaciones. Este es otro ejemplo, se ve perfectamente. Este es otro de los ejemplos de otro tipo de mutación. Este es otro ejemplo de mutación temporal, que son muy fácilmente reconocibles. Entonces, lo bueno de esto es que al final la interpretación de estos resultados, por ejemplo, que es una muy visible, hace de que si buscamos sobre el codón 12 y 13 del gen, estamos diciendo si realmente ese oncogen es el responsable del proceso del trastorno en la reproducción de la célula. Y especialmente los que más se dan, si nosotros lo vemos en función de datos estadísticos, lo más importante es que cambie la glicina por un aspartato o por una valine. Las heminas o las cistinas son muy poco frecuentes. Y también algo bien importante es que a partir de esto nosotros hemos podido observar que la presencia de estas mutaciones va de un 30 a un 60% en cáncer de colon. Quiere decir que el 30% de esos cánceres sí es causado por la mutación o la presencia de un oncogen canasa. El factor pronóstico, si hay una mutación, no es bueno. Si no hay mutación, es muy bueno. Y el factor predictivo de la respuesta del tratamiento también va acorde a que si está presente o no la mutación en ese codón con respecto a esta proteína. Y esta afección de cáncer en colon no es fácilmente identificable. No hay una sintomatología clásica, no hay un proceso histológico en el que se pueda hacer un diagnóstico previo o un diagnóstico temprano. Cuando llega el problema es porque el cáncer está invadido y lo único que hay que hacer es dar tratamiento. Entonces, hoy por hoy se busca la presencia del oncogen mutado o no para que el paciente ofrezca mejores condiciones. Esa es la finalidad de la determinación de la presencia del oncogen. No es decirle se va a curar, se va a detener el proceso, no, sino es darle un mejor estándar de vida y mejorar todas sus situaciones. Y puede el cáncer estar en el colon, o puede estar en el gran hueso, o sea, todo lo que es en función del sistema. Realmente esto es un proceso que hoy por hoy no se hacía. El problema del cáncer, los pacientes eran sometidos a los esquemas de tratamiento sin ninguna expectativa y asumían tratamientos de muy alto valor sin saber cuál era su pronóstico ni su mejora. Hoy que existe a disposición este tipo de pruebas, porque se está trabajando en colon, se quiere trabajar en pulmón y se quiere trabajar en mama, para que los pacientes que tengan estas afecciones tengan un pronóstico adecuado para elegir si toman o no farmacéutico terapéutico. Esas son las ventajas. No es una prueba diagnóstica, sino es una prueba de pronóstico para el paciente. Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.uvg.edu.gt.